antes de rendir el examen del lunes, que la idea es que podamos hacer un repaso también de la unidad 1 y de esta unidad 2. Voy a esperar que se empiece a grabar porque hay poquitos conectados y tengo miedo que se queden sin la corrección. Se ve que los días de lluvia por ahí les bloquea la conexión a varios. Bueno, ahora sí. Lo que están viendo en la pantalla es en simultáneo el TP evaluatorio de odontología y de tecnicaturas. ¿Por qué están los dos? Y vamos a ir corrigiendo a la par. En realidad las preguntas, salvo las últimas tres, que ahí los chicos de técnicos se pueden ir a dormir un ratito antes de la siguiente clase, son exactamente los mismos, pero tienen una opción más porque, como les dijimos, los chicos de odontología rinden un examen con 5 opciones en vez de 4, ¿sí? Es más, ya, si bien ustedes lo tienen en la plataforma Moodle, ya van a ver cuando vayamos a rendir exámenes en la presencialidad, van a tener esto que están visualizando, que es una grilla diferenciada, ya que los chicos de tecnicaturas tienen que pintar los círculos de las grillas en la corrección para el ingreso en la facu. En cambio, en el caso de odontología marcan con una cruz el examen de la grilla. Entonces, por eso las diferencias en ambos, ¿sí? Vamos a la primera pregunta, que es lo mismo que tuvieron en Moodle, y la idea es ir corrigiendo cada una de ellas. En la primera pregunta me decía que tenía que marcar lo correcto, ¿sí? O sea, que tengo que leer cuáles son las opciones que son incorrectas y saber por qué son incorrectas, ¿sí? La primera me estaba hablando de que Schleiden tenía, o llega a la conclusión de que tanto los tejidos animales como los tejidos vegetales estaban formados por células. Y como vimos en esta parte histórica, en realidad Schleiden era un botánico, así que llega a esta conclusión en las células vegetales, pero no en las células animales, al cual esa conclusión arriba Schwann. Entonces, por eso es incorrecta esa opción, debido a que hay un grupo de células que no fue abarcado por él, entonces obviamente no puede concluir esto. Después, la D dice todos los organismos vivos están formados por un gran número de células. Y no todos los seres vivos están formados por un gran número de células, sino que algunos de ellos están formados por mucha cantidad de células, pero hay algunos que están formados solo por una. Por ejemplo, las bacterias o algunos protistas unicelulares, hongos como las levaduras, que son unicelulares, están formados solo por una célula y no por muchos, ¿sí? Esa es lo que está mal de esa opción. La C me dice, las células contienen la información genética que transmiten a células progenitoras en el ARN, y si bien sabemos que en el origen primitivo de la Tierra, la primera molécula era justamente el ARN, hoy sabemos que es el ADN, el componente, o sea, el material, digamos, genético que tienen todas las células. La que teníamos que marcar como correcta era la D, que me decía que todas las reacciones químicas de un organismo vivo, ¿sí? Anabolismo y catabolismo, ocurren dentro de las células, que es uno de los principios de la teoría celular. En odontología van a encontrar otra opción más, ¿sí? Donde hablaba que Dutrochet determinó que las células surgen de otras preexistentes y no fue Dutrochet, ¿sí? O sea que ese sería el error en esa opción, que en técnicos no la tenemos, pero bueno, hacemos mención para que sepan cada uno la corrección de su TP. En la pregunta número 2, me dice que los centríolos tienen una estructura formada por microtúbulos y me dice en qué disposición se encuentran. Centríolos y cuerpos basales, como vimos en la teoría, tienen una disposición microtubular 9+0. Los cilios y los flagelos en las células eucariotas tienen una estructura 9+2, ¿sí? O sea que la C podría haber sido una opción para cilios y flagelos. Y en el caso de la opción D que está en odonto, me sirve en realidad para entender que no existe en las células eucariotas esta disposición, pero sí existe en las células procariotas. Las células procariotas tienen en realidad un flagelo que está dispuesto en fibrilla única, y ese flagelo dispuesto en fibrilla única desnuda, quiere decir que no está cubierto por una membrana, es una característica de ellos, ¿sí? ¿Hay dudas con esta pregunta? Por ahí hay algunos que la marcan mal, por eso les pregunto. ¿Hay alguna duda o no?
Si quieren pueden escribir por el chat, así veo si todos la han marcado bien, si no quedan dudas. Bien. Bueno, ahí Juli me dice que no hay dudas. Acuérdense esto porque es muy importante, ¿sí? La fibrilla única que está como esa opción, porque puede aparecer en otra, es una característica del flagelo de la célula procariota. Vamos entonces a la 3. Me dice, ¿cuál de las siguientes aseveraciones corresponden a características del aparato de Golgi? El aparato de Golgi dijimos que era la organela empaquetadora que formaba parte de ese sistema de endomembranas. La opción 1 me dice que es exclusivo de células vegetales y sabemos que esto no es correcto porque también lo encuentro en células animales y en un montón de células eucariotas que obviamente tienen ese sistema de endomembranas. Sin embargo, todas las otras son correctas. ¿Por qué? Me dice que se forman vesículas de secreción y justamente la función del sistema endomembrana es formar vesículas para poder después excretarlas. Así que esto es correcto y justamente es la función del aparato de Golgi formar esas vesículas. Después me dice sintetiza y reúne componentes de la pared celular. Y si bien dijimos que el complejo o aparato de Golgi me sirve en realidad para formar vesículas de componentes que se exportan en la célula, también incluye componentes de la membrana y de la pared. Entonces, en cualquiera de las dos sería correcto, ¿sí? En este caso me habla de las paredes y está bien. La 4 me dice se encarga de la producción de lisosomas y también es correcto, ya que los lisosomas forman parte de este sistema de endomembranas, a diferencia de los peroxisomas que no forman parte de ellos. O sea que si me hubieran puesto peroxisomas acá hubiera sido incorrecto, pero los lisosomas es correcto, ¿sí? O sea que tenía que buscar la opción que me incluyera a las afirmaciones 2, 3 y 4, ¿sí? Que era la opción B. En la pregunta 4 tengo que marcar la asociación incorrecta de acuerdo a la función de cada una de las estructuras o organelas celulares. En cada una de ellas me nombra una función que es correcta, ¿sí? Respiración celular en la mitocondria, el nucleolo sintetiza ribosomas, o sea, todos componentes, o sea, todas funciones que hemos visto. Ahora, la opción B, que es donde estaba la trampita, me dice que el cromoplasto hace fotosíntesis. El cromoplasto es un tipo de plástido, pero almacena pigmentos como los beta-carotenos, pero en realidad no hace fotosíntesis. Para hacer fotosíntesis necesito otro pigmento, que es la clorofila, y encuentro en el cloroplasto y no en el cromoplasto. Vamos a la pregunta número 5. Me dice, el crecimiento celular requiere de la formación de membrana. ¿Cuál de las siguientes organelas aumentará su actividad para aportar la suficiente cantidad de lípidos? O sea que me está hablando de qué yo necesito para sintetizar lípidos. Y vimos que el único componente que sintetiza lípidos en la célula es el retículo endoplasmático liso, ¿sí? Era la opción E en odontología y en técnicos la D. Todas las otras organelas o estructuras tienen funciones distintas, ¿sí? El citoesqueleto da forma, ayuda al movimiento, motilidad, división, bueno, todas las funciones que vemos en citoesqueleto. El peroxisoma hace desintoxicación celular o fotorrespiración, o en el caso de algunas semillas, se encarga de participar del ciclo del glioxilato, ¿sí? Pero no forma lípidos, ¿sí? Solo participa en el metabolismo de los triglicéridos en el caso de las semillas, de las plantas, y no incorpora esos lípidos en la membrana. Entonces, por eso no tiene que haber confusión con esa opción. El retículo rugoso sintetiza proteínas y en el caso de odonto que figuraba la mitocondria se encarga de la respiración celular. La pregunta número 6 era como más fácil porque era una pregunta teórica. Como estamos haciendo un TP y nos podemos fijar en la teoría, teníamos que darnos cuenta que este modelo de mosaico fluido, que lo vimos también en la teoría, era propuesto por Singer y Nicholson, o sea que en realidad teníamos nada más que buscar la opción, de acuerdo a la teoría, de qué investigadores habían propuesto esta afirmación. La pregunta número 7 me dice que la membrana plasmática es una bicapa lipídica que presenta en todas las células cuya composición es distinta en la cara interna y externa. O sea que tengo que fijarme qué diferencias hay y marcar lo correcto. Lo correcto en todas estas opciones es cuando hablo del glucocálix porque me está hablando de una función que es específica de él, que es la adhesión al reconocimiento. Ahora, ¿por qué las otras están mal?
La A me dice la cara interna es rica en glucolípidos y glucoproteínas. No, no es la cara interna, sino la externa. Recuerden que en la cara externa estaban todas estas cadenitas que se veían en la imagen de técnico se ven en naranja, en la de odonto se ven en verde, pero son esas cadenitas de oligosacáridos que se pegan a proteínas o a lípidos. Están en la cara externa y interna. La B me dice, solo en la cara externa están las proteínas periféricas. No, está en la cara externa y en la interna también. La C dice, solo la cara externa presenta proteínas integrales. No, las proteínas integrales atraviesan la membrana, entonces sobresalen por la cara interna y por la cara externa también. Y bueno, y en la D dice solo la cara interna, la E, perdón, de odonto, dice solo la cara interna presenta colesterol y no, el colesterol está entre medio de las colitas de los fosfolípidos y está embutida en la membrana, pero puede ser en la cara externa y en la cara interna también. Bien, en la 8 dice, entre las diferencias de la célula procariota y eucariota encontramos, ¿sí? O sea que tengo que marcar las diferencias entre los dos. La A me dice, las células procariotas no poseen envoltura nuclear, mientras que las eucariotas sí. Es justamente la diferencia que hay entre una célula procariota y una célula eucariota, la presencia del núcleo que está determinado por la envoltura nuclear. Ahora, la B me dice las células procariotas tienen menor tamaño que las eucariotas. Y depende cuál compare, pero en parámetros generales sí, dijimos que el tamaño promedio de una célula procariota era de 1 micra o 1 micrómetro, mientras que el tamaño promedio de una célula eucariota es de 10 a 30 micrómetros. Así que la puedo considerar también como correcta. Y la C me decía, las células procariotas poseen menor número de ribosomas. Esto, ojo, que también lo vimos cuando vimos ribosomas, que la verdad es que los ribosomas, que son organelas que se encargan de la síntesis proteica, tienden a ser más abundantes en una célula procariota porque es la única organela que está presente. Entonces, tienen más ribosomas, tienen una membrana plasmática más compleja que cumple más funciones, porque en las células de tipo eucariota yo tengo un montón de organelas que cumplen esas funciones, que en la célula procariota está todo en el citosol o en los ribosomas o en la membrana. Entonces, por eso está mal en este sentido, porque no tengo menor cantidad de ribosomas en las procariotas, sino en las eucariotas. ¿Sí? Aunque sean menos complejas, las procariotas tienen más cantidad de ribosomas. O sea que fíjense, bueno, en odonto es la opción E, en la de técnicos es la D, pero al fin y al cabo es la que tenía que agrupar la opción A y B como correcta. La pregunta número 9 me dice, ¿qué tienen en común el retículo endoplasmático y el núcleo celular? ¿Qué tienen en común? Bueno, la A me dice presencia de ADN. No, sé que el ADN está en el núcleo, tengo ADN propio en mitocondrias y cloroplastos, pero no en los retículos. O sea que no es en común, está en uno y en otro no. Después me dice presencia de centríolos. Los centríolos son estructuras microtubulares, o sea, organoides microtubulares, que están posicionados dentro del citoplasma de la célula, cerca del núcleo, pero no en el núcleo, o sea, que forman parte del citoplasma, o sea que no tengo centríolos en el núcleo y no tengo centríolos en el retículo endoplasmático, así que no puedo decir que la presencia de centríolos sea un punto en común porque sería en común la ausencia de centríolos en ambos. La D me dice ausencia de peptidoglucanos. Miren, el peptidoglucano es un tipo, o sea, una molécula orgánica que es una fusión entre proteínas y glúcidos, que obviamente vamos a ver más en profundidad más adelante, porque en realidad en tejidos lo volvemos a retomar en tejidos humanos. Pero hasta ahora ustedes han visto peptidoglucanos solo en la pared de las células bacterianas, ¿sí? No hemos visto en la presencia de otro lado, o sea, no les voy a inventar información que no puedan deducir. O sea que si yo digo, ¿hay peptidoglucanos en el retículo? No, por lo menos no habíamos descrito, entonces puedo considerarla como que es correcta la ausencia de peptidoglucanos. Y en el núcleo pasa lo mismo. No hemos definido al núcleo como presencia de peptidoglucanos. Entonces, ¿puede ser un punto en común la ausencia de este compuesto en ambos? Y sí, hasta ahora es como la única que es común tanto al retículo como al núcleo. Después me dice ausencia de ribosomas. Recuerden que el retículo endoplasmático, el liso no tiene ribosomas, pero el retículo rugoso sí. Y el núcleo celular tiene una lámina nuclear que envuelve al núcleo y que está
todos los ribosomas adheridos en esa lámina nuclear también. Entonces, podría haber sido una característica en común la presencia de ribosomas, pero no la ausencia. Por eso también me queda como incorrecta la D. Y en el caso de el TP de odonto, que la opción M decía ausencia de enzimas, sepan que el retículo y el núcleo, como cualquier componente de la célula, necesita enzimas para funcionar, porque las enzimas son los catalizadores biológicos de cualquier reacción. O sea que van a estar presentes en ambos y no ausentes. ¿Sí? O sea que fíjense que lo único que coincide con una característica que es común a los dos es la ausencia justamente de los peptidoglucanos. Bien, vamos a la 10. En la 10 me dice cuál de las siguientes estructuras se relaciona con el mantenimiento de la forma de la célula. Habíamos dicho que en las células procariotas hay un solo factor que determina la forma celular, y eso es la pared. La pared de la célula es un fenómeno, digamos, en común. Ahora, en el caso de la célula eucariota tenemos tres factores que determinan justamente la forma de la célula. También puede ser la pared si existe, el citoesqueleto o la presión de otras células. Fíjense que de las opciones que tenemos, la única que coincide con lo que puede dar forma a la célula es el citoesqueleto. Si me hubieran puesto pared o si me hubieran puesto presión de otras células, hubiese sido correcta. Pero dentro de las opciones, la única correcta es el citoesqueleto. En la pregunta número 11 me dice, con respecto a la composición de la membrana plasmática, seleccione la opción incorrecta. La primera me dice que los fosfolípidos forman una eficaz barrera contra el pasaje de sustancias. Sí, justamente para eso tengo una capa de fosfolípidos anfipática que se enemista con las moléculas hidrofílicas y con las hidrofóbicas también, y en este caso me está nombrando partículas hidrofílicas y con carga, y justamente es la función de la membrana limitar el pasaje. Por lo menos en esta unidad lo tenía que conocer. Ahora la semana que viene que empezamos la unidad 3, que es permeabilidad, vamos obviamente a profundizar un montón este tema. La B me dice los fosfolípidos forman una bicapa con colas hidrofóbicas apuntando hacia el anterior y las cabezas lipofóbicas apuntando hacia el exterior. La palabra hidrofóbica dijimos que era rechazo al agua. Hidrofílico era amor al agua, ¿sí? En la naturaleza anfipática de un fosfolípido yo tengo cabecitas que son hidrofílicas, que aman al agua, colitas hidrofóbicas, ¿sí? Que rechazan al agua. Bien, más allá de esto, el término lipofóbico o lipofílico va a hacer referencia a lo mismo, nada más que con respecto al lípido. Quiere decir que si una sustancia es hidrofílica, ama al agua, entonces va a rechazar al lípido, por ende va a ser lipofóbica. Pero si la sustancia rechaza el agua, o sea, es hidrofóbica, va a ser lipofílica, porque va a tener amor, ¿sí? Por los lípidos y no por el agua. Por ende, que diga que las cabezas son lipofóbicas es correcto, ya que lipofóbica lo puedo decir no como sinónimo, pero como una característica que es compatible con la palabra hidrofílico, ¿sí? Rechaza el lípido, ama el agua. Ahora, la C me dice el colesterol se ubica entre las colas hidrofílicas de los fosfolípidos. No, las colas de los fosfolípidos son hidrofóbicas, o podría haber dicho lipofílicas, pero nunca hidrofílicas, ¿sí? Está, es verdad, el colesterol entre las colitas de los fosfolípidos, pero lo que está mal es esta palabra, no es hidrofílico. La D me dice, el glucocálix tiene importantes funciones en la adhesión y en el reconocimiento de las moléculas. Fíjense que me repite una función que estaba también en la pregunta 7 y tiene que ver con la función de este glucocálix y que es correcto. Y en el caso de la opción E, en odonto me decía, los glúcidos se ubican en la cara externa de la membrana y los glúcidos justamente que forman parte del glucocálix, que también lo vimos en una pregunta anterior, forma parte de la cara externa de la membrana y nunca de la interna. Así que también es correcta y la única incorrecta era la C. Bien, en la pregunta 12 me habla de los peroxisomas. Los peroxisomas sabemos que son vesículas, ¿sí? ¿Por qué se caracterizan estas vesículas? A ver, dijimos que no formaban parte del sistema de endomembranas. Eso quiere decir que cuando me dice proviene del complejo de Golgi,
va a estar mal. Pero sí va a estar bien decir no pertenecen al sistema de endomembranas, por eso la C es la correcta. ¿Sí? Ahora, la A me dice contiene enzimas hidrolíticas. No, no contiene enzimas hidrolíticas, contiene enzimas oxidativas. Y la D me dice encontrarse en células procariotas, y las células procariotas no tienen organelas membranosas. ¿Sí? Solo en el caso de las células eucariotas voy a encontrar organelas que están recubiertas por membrana. Bien, ahora terminamos acá el TP de técnicos. Vamos a revisar las últimas preguntitas de odonto para los chicos de odonto que haya surgido alguna duda, y metemos este contenido que si bien lo hemos visto en la teoría, así que los de técnicos pueden aprovechar para repasarlo, pero como les dije, la teoría endosimbiótica es un contenido que está como anexo en técnico, por eso estas preguntas no se las pusimos parte del TP. Yo acá tengo que marcar cuál es la falsa. La A me dice que la teoría endosimbiótica fue propuesta por Lynn Margulis hace 30 años. Y acá aparece algo que yo digo, ay, pará, googleo la teoría de Lynn Margulis o veo la bibliografía y digo, no, no, pará, no son 30 años, son más. O sea, ya llevo como 50. Pero, ¿por qué es correcta esta opción? Y esto tienen que tener mucho cuidado. La bibliografía de la cual ustedes estudian, como yo les dije desde el principio, es una bibliografía del año 2008, que fue escrita encima unos años anteriores antes que editaran el libro. O sea que si yo hablo de una teoría que fue propuesta en un año en el cual la misma bibliografía dice hace más o menos 30 años, contando el momento en que se editó el libro, es verdad que ahora ya pasaron más de una década más. Entonces, si yo ahora me fijo y lo googleo, digo, no, esto está mal. ¿Por qué lo considero como bien? Porque la facu les toma de acuerdo al libro de Curtis. Y de acuerdo al libro de Curtis, que fue editado en ese año, sí fue hace 30 años de ese momento. Por eso la considero a esta como correcta y no como falsa. Ahora, la B no tengo que tener dudas de que me dice que una mitocondria tiene ADN lineal, como las bacterias, y sabemos muy bien que el ADN no es lineal en las bacterias, sino que es circular, y solo en las células eucariotas aparece este ADN lineal. La C me dice, según la teoría, primeramente las organelas habrían sido células procariotas de vida libre, y sí, justamente eso apoya la teoría endosimbiótica. Después me dice, las células procariotas habrían sido fagocitadas por células de mayor tamaño. Sí, la teoría endosimbiótica me dice una chiquitita, se la comió otra más grande y después no la terminó de digerir porque le servía que viviera adentro. Y la M dice, explica el origen de ciertas organelas y me nombra las dos organelas de la evidencia de la teoría endosimbiótica, que son mitocondrias y cloroplastos, o sea, es correcto. La 14 me dice, todas las siguientes aseveraciones respecto a los ribosomas son verdaderas, excepto su cantidad depende de la cantidad de proteínas que sintetiza, sí, es como definimos justamente a los ribosomas. ¿Están constituidos por dos subunidades de distinto tamaño? Sí, la subunidad mayor y menor. Ahora, ojo con esta, me dice la subunidad menor en las células eucariotas es de 30 y la mayor de 50. No, esta descripción de estas unidades era de la célula procariota. Recuerden que la eucariota tiene un tamaño de 80S, pero sus subunidades son de 40 y 60, no de 30 y 50, que es el tamaño del ribosoma de las procariotas y no de las eucariotas. La D me dice, pueden unirse al retículo endoplasmático formando el retículo endoplasmático rugoso. Y sí, porque justamente el rugoso es por la adhesión de los ribosomas. Si no, sería el lípido, el liso, perdón, el retículo endoplasmático liso. Y la E me dice, pueden encontrarse libres en el citoplasma, que es el otro tipo de ribosomas que tenemos en eucariotas, ¿sí? Acuérdense, libres en el citoplasma, sintetizan proteínas de uso interno, adheridas al retículo endoplasmático rugoso, que lo que hacen es justamente sintetizar proteínas de exportación o incrustadas en la membrana y en la pared. Y en la 15 dice, marque la opción incorrecta respecto a las bacterias. Incorrecta, bacterias. La primera me dice, contienen envoltura nuclear. Y no, si dije que las bacterias eran procariotas antes del núcleo, no pueden tener envoltura nuclear. Que tienen el ADN desnudo es correcto porque no tienen envoltura nuclear, o sea que está desnudo en el nucleoide y en el citoplasma. Su pared contiene peptidoglucanos, que dijimos que era la composición de la pared de las bacterias, aunque vamos a ver en Monera que hay otras bacterias de Archaea que tienen otro compuesto,
que no es el peptidoglucano, pero hasta esta unidad de célula en el CURTI figura así, o sea que la puedo considerar correcta. ¿Pueden tener flagelos desnudos y de fibrilla única? Sí, es lo que dijimos en la pregunta 2 cuando corregimos la estructura 9 más 0, 9 más 2 de silos y flagelos y de centriolos y cuerpos basales. En eucariotas dijimos que los flagelos procariotas no tienen una envoltura, o sea, no tienen una membrana que los cubra y justamente son de fibrilla única. Y dice, están compuestas por una sola célula, que también es correcta, porque justamente es lo que define a una bacteria y una célula procariota, que sean justamente unicelulares. Chicos, con esto termina la corrección del trabajo práctico evaluatorio número 2, tanto en una como en